Lo prometido es deuda. En el vídeo de hoy respondo a todas las preguntas que me dejasteis en los comentarios del último Book Haul, este vídeo que podéis encontrar aquí. Así que id poniéndoos cómodos. Bueno, como podréis ver, ¿qué ha pasado? Me he mudado, ¿qué es esto? ¿Dónde estás, Javier? ¿Dónde te metes? Esta es mi habitación en casa de mis padres, aquí es donde, bueno, aquí donde me crié. Esto suele tener muchas más fotos y pósteres en las paredes, pero bueno, ya se ha quedado así un poquito blanquito porque está deshabitado, pero sigue habiendo libros, cosas. En fin, vamos a empezar con las preguntas. Y voy a hacerlo por orden. Bueno, por el orden que le ha puesto YouTube a los comentarios. Voy a empezar por el que está más arriba y voy a ir respondiéndolas todas hasta el final, hasta la última, la que está más abajo del todo. Y empezamos por G. Flores, que me pregunta por cuándo voy a hablar de libros que no pertenecen a mi generación. Y es verdad que hay un montón de libros que pertenecen a la ciencia ficción o a la fantasía. No se les ha considerado propiamente así porque son clásicos y son muy antiguos, pero sí pueden considerarse ciencia ficción o fantasía. El ejemplo que pone él, o ella, porque no lo sé, es Los viajes de Gulliver, que de hecho es uno de mis libros favoritos, pero son muchos más. También está Utopía de Tomás Moró, Frankenstein, Alicia en el País de las Maravillas, incluso hay algunos muchísimo más antiguos, como puede ser La Odisea o La Ilíada, que eso es fantasía purísima. Así que a lo mejor algún día recopilo toda la información, que es bastante, ya lo voy adelantando, y hago un vídeo sobre ello, o no. Javier Duzunga, mi tocayo, me pregunta de cuál es la diferencia entre epílogo y posfacio. Y me ha hecho dudar porque si bien se consideran lo mismo, se usan como sinónimos, sí que sabía que había una pequeña diferencia semántica entre una y otra y cada uno se refería a una cosa diferente. Así que fui a la Fundeu y consulté allí. Y resultaba que efectivamente son dos cosas distintas. El posfacio es un texto que se añade al final de una obra y el epílogo, si bien también se añade al final de la obra, es una especie de recapitulación, un resumen sobre lo que se ha visto. Y es obligatoriamente eso, esa es la mayor diferencia que tiene con el posfacio. Así que muy buena pregunta, Javier, y de todas formas para todos los demás y para el futuro, si tenéis preguntas de este tipo, podéis acudir siempre a la Fundeu o al Diccionario Panhispánico de Dudas dentro de la RAE, dentro de la página de la RAE. Me pregunta Tomás Aucherlorni, no me lo pongáis tan difícil. Tomás me pregunta que si se pueden escribir varios libros a la vez. Respuesta fácil, claro, por supuesto, se pueden escribir 2, 3, 4, 40 libros a la vez, por supuesto. Que sea bueno para la salud mental ya es otra cosa. Me pregunta también que si yo lo hago. Y sí, la respuesta es que sí. Ahora mismo estoy escribiendo varios libros a la vez, de hecho. Pero tiene un truco esto. Cuando me refiero a que estoy trabajando en varios libros, quiere decir que los tengo en diferentes estados de preparación. Uno puede estar en un momento de documentación, otros pueden estar en un momento de planteamiento de las ideas, otros pueden estar en la escritura propiamente dicha y otros a lo mejor pueden estar en revisión o en el momento en el que están siendo trabajados por los betas. Por lo tanto, ahí ya podemos estar trabajando 4 libros distintos que se encuentran en diferentes estadios. Y siguiendo esto, se podría decir que yo ahora mismo estoy trabajando en 3. Aunque escribir, lo que se dice propiamente escribir, solamente estoy con 1. Y no recomiendo hacerlo con más de 1. Yo sé que hay gente que puede, yo sé que hay gente que lo está haciendo en este momento, de hecho, pero yo no lo recomiendo porque yo no puedo. Pero ojo, si tú sí puedes y te gusta y te sientes cómodo, adelante. Por cierto que Universo Divergente también venía a preguntarme lo mismo, así que ya te das por respondido. Y una cosa parecida le puedo responder a Maxius Sparks, que me pregunta que cómo me organizo yo para escribir mis historias. Pues básicamente es así, diferencio los distintos estadios de escritura que pueda haber. Y esto es planteamiento de las ideas, donde surgen las ideas propiamente dichas o el grueso de las mismas, documentación o recabar información sobre la historia que voy a escribir o sobre los personajes, sobre todos los personajes, escritura propiamente dicha y revisión. Dentro de cada una también existe una planificación diferente, que también es más detallada y que no tengo tiempo de explicar aquí. Quizá para algún vídeo o serie de vídeos pueda ponerme a explicarlo todo. De momento, para ir resolviendo esto, podéis entrar en la lista de reproducción de Objetivo NaNoWriMo, donde ahí hay muchos vídeos sobre planificación y que os lo dejo aquí. Multiverso de Historias me pregunta que si se me ha ocurrido crear un mundo extenso y hacer varias historias diferentes dentro de ese mismo mundo. Historias independientes, imagino. Y la verdad es que sí, que es una cosa muy socorrida que hacemos muchos escritores. Si te has tomado mucho tiempo en crear un mundo y si
si crees que es muy detallado, si crees que tiene muchísimo trabajo detrás, pues lo normal es que quieras escribir una historia o una saga y que además salgan historias cortas, o a lo mejor salen nuevas sagas, por ejemplo, eso puede ocurrir. Y es algo que creo que es bastante común, de hecho. También puede ocurrir lo contrario, también puedes estar trabajando tantísimo un universo que terminas harto y que no te apetece otra cosa más que cambiar y tirarlo por ahí y olvidarte de él. Aquí mi consejo es que sí, que lo utilices y que lo explotes al máximo, y que si en algún momento te cansas de él, déjalo ahí porque no se va a mover de ahí. Ya en el futuro, si te apetece volver a él, puedes volver y escribir lo que te dé la gana. En esto de la escritura todo es muy libre y tú puedes hacer realmente lo que te salga de los mismísimos cojones. Bueno, Ashley es mi perro. Un momento, ¿Ashley es mi perro? ¿Ashley es mi perro? Estoy un poco confundido. Me pregunta de cuándo me lancé a escribir profesionalmente. La respuesta es que profesionalmente fue en el año 2014, cuando mi libro salió publicado con una editorial, porque ahí fue cuando realmente empecé a percibir algo de dinero por ello. Pero si nos referimos a profesionalmente, a que solamente me dedico a ello y que es lo único que me da dinero para vivir y que por lo tanto es la profesión que tengo, de momento no se podría decir que soy escritor profesional, como tampoco muchísimos escritores pueden decir que sean escritores profesionales, porque vivir de la escritura es difícil y solamente un porcentaje mínimo puede realmente llegar a vivir. ¿Qué ocurre? Que los que viven de ello viven bastante bien y es bastante fácil ya estar bien asentados y vivir bien, de modo que nos encontramos con un escalón entre los que no podemos vivir de ello y los que sí pueden vivir de ello, y en esa lucha de saltar ese escalón es donde me encuentro yo y otros tantos millones. También me pregunta por mi grupo de música favorito. No sé contestar, va variando, depende de cómo me encuentre. Venga, puedo decir con propiedad que mi grupo favorito sería The Kings, que es un grupo que empezó como en los años 60 y que creo que hoy en día todavía está sacando discos y que ha variado muchísimo y que os recomiendo a todos que lo escuchéis, claro. También me pregunta por el universo de fantasía y ciencia ficción que más me ha gustado. Soy un clásico con esto, yo puedo decir que es el mundo de Tolkien, no solamente la Tierra Media, sino todo. Y a esto también le puedo añadir el universo de Entre Líneas de José Antonio Cotrina, donde tiene ambientadas varias de sus novelas. Santi me pregunta que a qué edad terminé un manuscrito con el cual me sentía suficientemente cómodo como para llevar a las editoriales. Y aquí tengo que responder que los autores, sobre todo los primerizos, somos muy tontos y sobre todo somos muy inconscientes. No sabemos realmente qué es lo que tenemos entre manos. Y confiamos mucho en nuestras capacidades de escritor. Luego empezamos a dudar de todo con el síndrome de impostor, pero bueno, esa es otra historia. Así que al principio, cuando yo terminé mi primera novela, yo ya me sentía suficientemente fuerte como para ir a llevarla a todo tipo de editoriales. Y no estaba para llevarla a las editoriales, y de hecho por eso mismo ninguna me respondió. Tuvo que pasar mucho tiempo y mucho trabajo extra sobre la historia para que sí pudiera estar presentable y sí pudiera llamar la atención de alguna editorial, como de hecho así fue. Estoy hablando de Rebelión 20 del 06 del 19, de la cual, por cierto, ya tendré noticias que daros un poquito más adelante. No dentro de tanto, pero un poquito más adelante sí que os daré noticias sobre una cosa muy chula que va a pasar con esa novela. Ahí, Sandy, que no te he respondido, la edad que yo tenía en ese momento era 28, y también fue a los 28 a la edad a la que empecé esa obra. La escribí en 6 meses y se notó que la escribí solamente en 6 meses. Lulu sin tilde, mi querida amiga Lulu, que colabora conmigo en Libros Prohibidos, me pregunta de cuáles son mis 5 editoriales favoritas. Pues me lo pone muy difícil porque conozco muchas y de hecho las conozco muy bien. Y las que me gustan muchísimo, porque sé cuál es el trabajo que tienen detrás y sé cuál es la labor que están haciendo. Así que las 5 que voy a mencionar me encantan. No significa que no haya otras que me gusten, que de hecho sí que me gustan, que me encantan, pero es que estas 5 tienen el mejor trabajo que yo veo. También digo que se pueden caer de ahí y pueden subir otras. En fin, que no me lío más. Así que sin ningún orden en concreto, mis editoriales favoritas son Orcini Press, Cerbero, Insólita, Dilatando Mentes y Rayo Verde. El usuario llamado 666, y no añado ningún comentario más a su nombre, vaya a ser que vaya a invocar a algo chungo, me pregunta por el libro o libros que menos me han gustado. A ver, no hay ningún género específico, pero sí hay autores. Muchos, muchísimos. Por distintos motivos. Pero sobre todo es porque no les soporto. Porque leo sus libros y de ahí saco cómo es su forma de ser, o yo me imagino cómo es su forma de ser y no los aguanto. Y estos autores son principalmente Paulo Coelho, Anne Rice, Haruki Murakami y Orson Scott Card. Y no quiero añadir mucho más a esto porque de verdad es que los cogí y los metí en una rompecocos unboxing. Me pregunta de cuándo voy a hacer un concurso de relatos y mi respuesta es nunca jamás. ¿Por qué? Pues porque ya creo que hay suficientes concursos de relatos, ¿no? Es que hay 200 millones y salen 200
200 millones de antologías. Y yo creo que aunque está muy bien para los autores, no lo veo tan interesante para los lectores. Hay tantas antologías ahí fuera que la gente al final no las lee y no lee los relatos, por lo tanto el interés que los autores puedan tener se pierde. Porque realmente los autores lo que necesitamos es que nos lean. ¿De qué sirve vender un montón de ejemplares de una antología que nadie va a leer? De esto ya hablaré largo y tendido en un vídeo que será muy polémico y que podréis insultarme y podéis hacer de todo con él, pero que lo haré y que hablaré un poco de cuál es esta pompa de jabón de las antologías. Raiko Cruz me está preguntando loquísimamente que qué me pareció Sistemas Críticos, que lo enseñé en el vídeo anterior y dije que me lo iba a leer, y de hecho ya me lo he leído, me ha encantado y ya está reseñado en Libros Prohibidos. Así que daros un garbeo por Libros Prohibidos, que está entre las últimas entradas, y ya de paso, si queréis conocer mi opinión sobre otros libros, ahí podéis encontrar todas mis reseñas. Y sí, juego a las Magic. No mucho, no muy bien, pero me entretengo bastante, de vez en cuando. J. López ha aprovechado la ocasión y me ha lanzado nada más y nada menos que 9 preguntas. Así, variadas. Y tampoco os creáis que son muy simples, ¿no? Ahí va en profundidad. Quiere que le dedique un vídeo a cada una de las preguntas. Casi. Así que voy a intentar contestar lo más rápido posible. Se me ocurrió crear autorquías, se escribe autorquía porque autorquía no tiene tampoco mucho sentido, para ayudar a toda esa avalancha de autores que estaba surgiendo y que sigue surgiendo y que realmente necesita ayuda para llegar a sus lectores de la mejor forma posible. Siguiente pregunta. No he abandonado nada para cumplir mis sueños. Lo que sí he hecho es que mi vida se acomode a esos sueños y a esa forma de vivir para llegar a cumplir esos sueños, que creo que estoy en el camino, o eso quiero pensar. Creo que el método Pomodoro es muy útil y le recomiendo a todo el mundo que por lo menos lo pruebe. Entiendo que no todo el mundo le guste, pero sí por lo menos cambiar lo suficiente como para que se acomode a cada uno, porque es que sí es muy útil y viene muy bien, sobre todo para la salud mental. Un libro toma escribir muchísimo tiempo, depende del libro, pero cuanto más tiempo le puedas dedicar, mejor. Antes de crear autorquía, he hecho de todo tipo de trabajos. He trabajado en hoteles, en hostelería, he vendido ONGs por la calle, he sido fotógrafo profesional, en fin. En la pregunta de los diálogos te recomiendo ver los vídeos que ya tengo publicados sobre el tema, y también te recomiendo estar atento a los que vendrán. A mis padres no les importó que fuera escritor y ahora tampoco les importa, pero bueno, la verdad es que se han terminado acostumbrando. Tampoco voy a crear mi propia editorial, es una cosa que tengo descartadísima. Prefiero a Darth Vader acostado antes que a Lord Voldemort. Y ya está con la batería de preguntas de J. López. Y para finalizar, Víctor Briones, que también es compañero mío en Libros Prohibidos, me hace una pregunta de las suyas, porque él es especialista en preguntas absurdas, que me pregunta para qué sirven los libros y por qué son lo segundo mejor del mundo después de las papas aliñadas. Y mi respuesta es... creo que no tengo respuesta para esto de para qué sirven los libros. O tal vez sí, lo enseñaré en el vídeo de la semana que viene. No, en realidad no. Os agradezco muchísimo el haberme escuchado, el haber visto el vídeo hasta el final, donde os pedía que me hicierais estas preguntas. Ahí se ve la fidelidad de mi público, que sois los mejores del mundo. Si tenéis más dudas, no dejéis de dejármelo en los comentarios y yo iré respondiendo como mejor pueda. En algún momento del futuro también haré otro vídeo de preguntas y respuestas. Por favor, dadle muchísimo like, gastad el botón, dejadlo ahí reventado, que no se vea el botón de todas las veces que lo habéis dado. Si os gusta el contenido que doy y os gustaría que siguiera haciendo lo que es lo que a mí más me gustaría del mundo, por favor compartirlo, no dejéis de compartirlo, al igual que no dejéis de suscribiros si no lo habéis hecho todavía, presionando esa maravillosa campanita que os va a avisar de cada vez que yo publico un vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua!